Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es María Novakoski, pertenezco a Mujeres Liberales Argentinas y a la UCD. Y esta noche tenemos un invitado especial, que es el señor Álvaro Luis Alzogaray, quien nos va a traer las propuestas que tiene la UCD para poder salir adelante de la situación actual de la Argentina. Muy buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mariana Jaldo es la vicepresidenta de Mujeres Liberales Argentinas y antes de que comencemos va a contarnos y nos va a poner a todos al día sobre quién es Álvaro Luis Alzogaray, que muchas personas me dicen, ¿es el señor de antes o quién es? Digo, no, es el hijo y él tiene su propia trayectoria. Así que vamos a escuchar a Mariana contarnos quién es el señor Alzogaray. Pero, María, el señor de antes, si alguien, el otro día sí, me acuerdo que se equivocó, me dice usted cuando fue ministro y eso, quiere decir que estaba un poco desfasado cronológicamente en el tiempo, porque evidentemente había una diferencia. Bueno, mi padre murió hace unos años, por supuesto, pero ya me estaba atacando como ministro. Gracias. Bueno, buenas noches, bienvenidos a los que están ingresando, a los que ya ingresaron a nuestra sala. Voy a comentar un poco quién es Álvaro. Él es Álvaro Luis Alzogaray, es ingeniero industrial, consultor empresario en proyectos de inversión económica. En política ha participado del desarrollo de Nueva Fuerza en 1973 y de la Unión Centro Democrático, UCD, en 1982. Ambos de extracción liberal, ejerciendo los más altos cargos directivos. En la función pública es ex asesor del gabinete del ministro de Industrias de la Nación en 1981, es ex secretario de Industria y Comercio de la provincia de Buenos Aires. En 1984 fue vicepresidente y director general del Instituto de Economía Social de Mercado, una sociedad civil dedicada a estudiar, elaborar y difundir políticas públicas basadas en las ideas fundamentales de la libertad. Es ex candidato a diputado de la Nación por la UCD en 1987 y también asesor ad honorem del bloque de diputados nacionales de la UCD entre el 83 y el 89. Vamos a tener que comenzar de nuevo, o no sé, se cayó y comenzó a grabar de nuevo. A ver. Mala señal de Wi-Fi. Ok. ¿Todo otra vez? Decime cuándo y empezamos. No sé quién escucha. Les pedimos mil disculpas. Muy buenas noches a todos. María Novakoski de Mujeres Liberales Argentinas, nuevamente presentándoles al señor Álvaro Luis Alzogaray esta noche con nosotros. Tenemos una noche muy particular. Hoy nos va a contar cuáles son las propuestas que nos trae desde la UCD para ver si podemos sacar a la Argentina de una vez adelante. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenas noches. ¿Qué tal, María? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación. La última vez que lo tuvimos a Álvaro en Mujeres Liberales Argentinas fue en el mes de octubre del año pasado. ¿Te acordás, Mariana? Sí, me acuerdo. Siempre es un gusto escucharte. Vos sabés que estuve desde ayer, que estoy leyendo el libro Experiencias de tu padre, que lo tengo aquí, conmigo, sí. Y estaba leyendo en la época de Frondizi, cuando él fue nombrado ministro de Economía y ministro de Trabajo por Frondizi, y leía cómo él pudo reducir con su plan de gobierno una inflación anual del 113%, y cómo pudo tomar el toro por las astas
existía una situación política e histórica, yo creo que tan difícil o más difícil que la actual, y él durante 21 meses pudo estabilizar la Argentina. ¿Por qué nos contás un poquito de qué se trató y cuál es el paralelo entre el paralelismo que existe entre esa situación y la actualidad y cuáles serían las diferencias? Bueno, en aquella época, efectivamente, salíamos primero del gobierno peronista, luego la Revolución Libertadora, y el doctor Frondizi lo que hace es llevar un plan adelante que era totalmente contrario a las propuestas que venía realizando. Esto lo digo fundamentalmente para los jóvenes, o para historiografiar la parte esa de la asunción de mi padre como ministro de Economía, que venía de un partido político o de una actividad política totalmente distinta en cuanto a ideas que la venía señalando el doctor Frondizi. Frondizi llega a la presidencia de la Nación con el voto popular, por supuesto, ahí a través de un acuerdo que había hecho con Perón, y él en la campaña era un hombre de izquierda, totalmente. Era un hombre que seguía todos los lineamientos del peronismo en cuanto al estatismo y el intervencionismo, y así hace la campaña, pero notablemente cuando asume la presidencia, produce un vuelco en sus ideas y en sus programas hacia de orientación de tipo liberal. Un poco lo que pasó después de muchos años con el doctor Menem, que no tenía propuestas y hace ese cambio. Ahora, ¿qué pasó? Frondizi empieza a gobernar bajo esa. El 29 de diciembre del 58 larga el programa, que es un programa de tipo liberal porque libera precios, libera cambios, libera toda una cantidad de cosas, pero se queda ahí. Y entonces se encuentra con que la gente que lo acompañaba, sus ministros, sobre todo el Congreso, que era de la Unión Cívica Radical e Intransigente, sus amigos, el resto era la Unión Cívica Radical del Pueblo, primero se sorprendieron y después que no acompañaban esa política. No acompañan esa política. Entonces los ministros, al no acompañar la política, se armaban líos en el gabinete porque no había un rumbo, no había... Entonces lo que quiso hacer Frondizi al llamar a mi padre fue decir, hay un dicho, tenemos que hacer guiso de liebre con liebre. Es decir, llamar a la persona que representaba un programa de tipo liberal, como el que proponía mi padre, y empezar a marchar sobre eso. ¿Cómo es que se bajó la inflación de 103% a 0% prácticamente en 21 meses? Lo primero que ocurrió fue un llamado golpe de confianza. Golpe de confianza al asumir mi padre, que eligió además a todos sus secretarios y ministros, él fue el que llamó equipo económico. Era muy importante que el equipo económico, integrado por ministros y secretarios, tuvieran la misma ideología y las mismas ideas, para que la gente viera que había coherencia en el equipo económico. Así que el primer paso fue dar un golpe de confianza en la gente, en la comunidad y también en el mundo exterior. Dijeron, bueno, ahora sí hay un equipo capaz que puede llevar adelante las propuestas que venía llevando adelante mi padre. Él le pide al doctor Frondizi para aceptar que además de ministro de Economía, que era la primera vez que se ponía un ministro de Economía, no, en realidad vino uno anterior que era el señor Donato del Carril, pero ese fue yo, digamos, el segundo fue mi padre, pero el que se usaba la palabra ministro de Economía. Y entonces lo que hizo mi padre fue pedirle además, para aceptar, el Ministerio de Trabajo, por eso era Economía y Trabajo, porque también tenía que luchar contra los gremios, digamos así, en ese proceso de transformación y de realizaciones, y prefirió él mismo, ya que era el ministro de Economía, explicarle
a los gremios, a la gente, a los sindicatos, en qué consistía ese trabajo. Y ahí donde empezó el golpe de confianza que hizo. Ahora, ¿qué es lo que hizo en ese interín? Básicamente tenía pensado por etapas. Primero, equilibrar las cuentas del presupuesto, o sea, no gastar más de lo que los ingresos genuinos permitieran, o sea, a través de los tributos, de imposiciones distintas, porque gastar más significaba generar un déficit, y generar un déficit significaba tener que financiarlo con bueno, emisión o endeudamiento. Lo que ha pasado durante los últimos 40 o 50 años en el país. Después vamos a explicar un poquito eso. Entonces, lo primero que hizo fue el tema de las cuentas públicas, ordenarlas y empezar a reducir una cantidad de gastos que venían ya de antaño, ya de la época de Perón y que la Revolución Libertadora no corrigió, disminuyendo los gastos, incluso muchos superfluos. Los impuestos empezaron a ser cobrados, la gente no evadía, y finalmente equilibra las cuentas del presupuesto. Y durante esos 2 años, la inflación fue bajando gradualmente, ¿no es cierto?, hasta llegar al punto que mencionaba recién, que es el punto donde la inflación pasa a cero. Quiero decir que la inflación que pasa a cero prácticamente en marzo del 61, no es una inflación dibujada al estilo que yo, kirchnerismo, con el INDEC, una inflación real que había bajado. Y quiero decir otra cosa más. Tan es así que hay en Londres hay un comité, se llama Comité Lombard, que viene a ser una especie de organismo que otorga premios Nobel a aquellos países que tienen la moneda más fuerte de ese año, ¿no? Se llama el Comité Lombard. Y Argentina, y creo que Argentina año verde, digamos, le fue otorgada el premio a la moneda estrella internacional. El peso argentino fue en esos años el peso más fuerte, más estable que el franco suizo, que el franco francés, que el yen, y que el mismo dólar. Y eso era un milagro, nunca se repitió ese milagro, pero en realidad no era un milagro, sino era producto de las decisiones que se fueron tomando. Así que bueno, ahí está la historia. Después mi padre tenía pensado avanzar en reformas más importantes, aparte del presupuesto y todo eso, y bueno, se cortó el esfuerzo, el doctor Frondizi cortó el esfuerzo, me refiero a privatizaciones y una serie de cosas, que se hicieron bastante, se hicieron por ejemplo de colectivos y otras más. Había que retirar al Estado de una actividad que no le compete, que es la actividad empresaria, comercial, etc. Así que bueno, fue así como pudo llevar adelante, no sin inconvenientes, porque en esos momentos estaba una cuestión política de por medio, que era el tema del peronismo. Había miedo, como Frondizi había llegado a la presidencia con ese famoso pacto con Perón, que le permitió ganar la presidencia, si no hubiera ganado el doctor Balbín, que era de la Unión Cívica Radical del Pueblo. Le tenían un pavura, y además hacía poco que lo habían echado de Perón, de que Perón o volviera o hiciera cualquier cosa. Y entonces los militares, que habían militares en actividad que habían echado a Perón, le hacían a Frondizi una serie de planteos militares y hasta amenazas de que podían sacarlo, ¿no? Ahora esto es imposible pensarlo de esa manera, pero en aquel momento había muchos planteos militares. Cada planteo militar tenía mi padre que reunirse y explicar el programa, explicar esto, explicar lo otro, y convencerlos de que íbamos por el buen camino. Así que finalmente Frondizi es destituido, cuando corta el esfuerzo se pierde la confianza y empezó a jugar políticamente. Entra en una variante que es el llamado desarrollismo, pues si quieren lo explico un poquito de qué se trata, y entra políticamente en algunas cosas feas, como por ejemplo
se discutía en aquel momento Cuba, en 59 viene la Revolución Cubana, Fidel Castro, el comunismo, y Argentina no adopta una posición correcta, y para colmo y me estoy excediendo un poco, yendo por una rama, pero trae al ministro de Economía, y termino con esta parte, al ministro de Economía entonces, porque es el famoso Che Guevara, pero lo trae no oficialmente, lo trae escondido. Entonces ya los militares ahí se pusieron muy, muy incómodos, no confiaron más en él, no estaba el equipo económico de mi padre y estaba jugando con la política bastante fea. Ahí termina Frondizi en el año 62. Quería redondear con lo que vos contaste, que no solamente estalló la moneda, sino que compró reservas para el Banco Central por $700 millones de ese momento, ¿sí? Y que durante toda su gestión se aumentó la inversión bruta fija, lo que dio parte luego a este desarrollismo que entiendo bueno, que... ese fue el periodo, tal vez que uno recuerda, donde se estableció una corriente de inversiones hacia el país más grande que se recuerda, ¿no? Que vinieron todos los sectores, el sector automotriz, la petroquímica y todo eso, y vinieron por la confianza que estaba en el país y en el programa que se venía desarrollando. Efectivamente, se aumentaron las reservas. ¿Por qué? Porque gran parte de las importaciones que hay que pagarlas con divisas, eran hidrocarburos, petróleo y otros combustibles, cuando lo que había que hacer era sacarlos debajo de la tierra nuestra que los teníamos. Ahí donde viene el cambio de Frondizi también, porque Frondizi quería que eso se explotara exclusivamente por medio de YPF, ¿no es cierto? Y que era casi la bandera nacional, había un nacionalismo muy, muy acendrado en ese momento, y cuando él accede al gobierno admite que la empresa privada, y además la empresa privada extranjera, que bajo un régimen de concesiones y otros, se permitió llegar al autoabastecimiento en 2 años y con eso ahorrar las divisas que importábamos para combustible justamente y petróleo. Y una pregunta, Sí. si comparamos esa etapa histórica con la actualidad, ¿en qué se diferencia la actualidad con la época de Frondizi y cómo saldríamos de esta situación? Una pregunta no fácil, ¿no? Para contestar, digamos. No, la situación no se asemeja mucho, porque en aquel momento del periodo de Frondizi estábamos marchando por el buen camino, bueno, hasta que corta un poco el esfuerzo, y venían inversiones, y como te dije recién, había estabilidad de la moneda, y sin intervención para nada del Banco Central, no había esto de que el dólar aplastado y todas esas cosas que tenemos, no había libertad de precios, ¿no? Libertad de cambios, o sea que estábamos yendo por el buen camino. Y en la situación actual estamos yendo en camino, diría, inverso, porque aquí es otra cosa lo que se está haciendo. Estas son las malas políticas que se están llevando adelante, controles por todos lados, control de precios, control de cambios, cepo, estas cosas que hacen que hoy las inversiones no vengan al país. O sea, hoy inversiones no vienen porque no están dadas las condiciones de hacer negocios en la República Argentina. Entre otras cosas, por lo que vamos a ver en un minuto, y las reformas que habría que hacer para que otra vez se vuelva a crear un clima de inversiones favorable, ¿no? Pero no hay semejanza. Uno íbamos para un lado y ahora estamos yendo para el lado contrario. Bien, contanos un poquito cómo saldríamos, si te tocara ser ministro de Economía de la Argentina, te dieran esa posibilidad, ¿cómo trabajarías el hecho de, con lo que tenemos, con lo que hay, para salir adelante, y cuánto tiempo tardaríamos en esto? No, yo creo, María, que así tomaba las cosas en forma suelta, si me encontrara ser ministro de Economía, Dios me libre y guarde, en estas condiciones y en estas circunstancias, sería imposible llevar adelante un programa de esta naturaleza, como el que podemos empezar a ver enseguida.
Lo que se requiere, en primer lugar, es una conciencia del presidente de la República, el que sea, de que ese tiene que ser el camino para salir adelante. Una convicción muy fuerte de producir una serie de reformas que le permitan salir adelante al país. Crear la confianza es fundamental. ¿La confianza en quién? En los agentes económicos. Los agentes económicos, ¿quiénes somos? Los consumidores, las empresas, los financistas del exterior, todo lo que sea el mundo económico, ¿no es cierto? Empresarios. Entonces, si no se pega ese golpe de confianza, no se puede actuar en el sentido que estamos diciendo, porque no son medidas independientes o parciales las que hay que ir tomando. Hay que tener un plan integral en la cabeza, que tenga un rumbo, y ya podemos decir que ese rumbo tiene que ser el rumbo de respeto a la Constitución argentina, el respeto al derecho de propiedad, a la libertad, etc., la libertad y competencia en todos los órdenes, tenga ese rumbo, y tomar las medidas tratando de que sean dentro del plan global y simultáneo, de aplicación simultánea. No se puede mandar a la guerra a los soldados de a uno. Si uno está dispuesto a hacer transformaciones de fondo, tiene que mandar a la guerra al mismo tiempo a todos los soldados, porque siempre va a haber reacciones. Perdón, pero es decir que lo que decía Macri de hacer las cosas de forma paulatina no va. Es un error, es un error. Eso es mandar a la guerra al soldado de uno, a pesar de, y aún Macri tampoco, si bien señaló en el relato, llamémosle así, un buen camino, y hizo las cosas bien al principio, por ejemplo, cuando eliminó el cepo, liberó el mercado de cambios, eso estaban bien orientados. Después el proceso de reforma no lo llevó adelante, y tenía un problema que se encontraba con que cuando insinuaba algo se le venía el mundo encima, ¿no? Y ahí no siguió adelante. Entonces tuvo que caer en el asistencialismo, el aumento de la pobreza, en que no vengan inversiones. ¿Por qué? Porque para que venga una inversión local o extranjera al país, ¿qué es lo que hace? Empieza a mirar cuál es la situación de ese país, ¿no es cierto? Yo venía a instalar una fábrica X, lo primero que hace es decir, bueno, a ver cuál es el régimen impositivo, por ejemplo. Entonces ya se empieza a asustar. ¿Cómo? ¿El régimen impositivo es este? Hay otros países que es totalmente distinto, cobran menos impuestos y tienen más beneficios. ¿Cuál es el régimen laboral? Y ahí sale corriendo, porque con este régimen laboral no puede haber inversiones. ¿Qué pasa con la inflación? Entonces, ven que no hay plan antiinflacionario. Ahí viene el tema de la reforma del Estado y la reducción del gasto público de vuelta, ¿no? Caemos en la emisión monetaria del endeudamiento. Entonces, el punto clave para salir adelante es que haya un gobierno, ¿no es cierto?, que tenga suficiente fuerza política, porque bueno, si lo votan, el que tiene la suficiente fuerza política para encarar reformas profundas en el país. Y van a tener reacciones muy importantes, pero bueno, si ahí está la voluntad y la convicción de llevar adelante, hay que explicarlas, hay que explicarle a la gente en qué consisten, y hay que despertarle la confianza. Macri tuvo la oportunidad de hacer eso, porque él ganó las elecciones, además la gana el peronismo, y tenía las ideas buenas, y algunas medidas fue tomando, pero después alguien lo convenció de que había que hacer gradualmente las cosas. Y realmente las cosas no se pueden hacer. Por eso digo, hay que hacerlas con un programa de aplicación simultánea, aunque los efectos de la medida ocurran después. Pero hay que anunciar el plan. Hay que anunciar el plan y decir, señores, vamos a privatizar esto, vamos a regular esto, vamos a hacer todo lo que significa ir por el buen camino, que lamentablemente no se hizo. Álvaro, te hago una consulta. Yo he escuchado a Mauricio Macri en el programa de Mirta Legrand con Juanita Viale decir que hay que generar confianza, ¿sí? Que una de las pautas para que la cosa empiece a funcionar es generar confianza, como si fuera tan fácil generar confianza. ¿Cómo se hace esto hoy?
Porque en el caso, leyendo, vuelvo a decir, leyéndolo a tu padre, yo sé que en alguna medida el que generaba confianza de lo que él iba a hacer era tu propio padre, que se encargaba de viajar por todos los países hablando con todos los gobiernos de cuál era su proyecto a llevar a cabo. Pero en este caso, ¿cómo se hace? Bueno, en este caso, con este gobierno, es imposible. Imposible. Macri pudo haberlo hecho, porque Macri tiene en términos generales las mismas ideas. Confía en la propiedad privada, confía en que no haya controles, confía en muchas cosas que están en línea con las ideas rectoras del liberalismo y de cómo generar riqueza. Pero lo que no hizo Macri, y él pudo haber generado esa confianza. Si él, los primeros días de gobierno, anuncia al Parlamento: señores, este es mi programa, este es el rumbo, estas son las reformas que vamos a hacer, pido su apoyo, pido diálogo y que me acompañen, y muestra un equipo de gente que es coherente con ese rumbo, lo que no le pasó a Frondizi al principio, ahí se genera la confianza, porque aparte tiene todo el apoyo político, tenía todo el apoyo político, se había ganado las elecciones. Ese era el momento, ¿no es cierto? Bueno, no se hizo. El mundo de afuera, el mundo empezó a tener confianza en el país y en Macri mismo, solo por el cambio de gobierno que veníamos del desastre del kirchnerismo. Y eso no se aprovechó. Cuando empezaron a ver en qué condiciones podían venir inversiones, veía que no se avanzaba en eso. Tuvo la segunda oportunidad Macri, ganar las elecciones intermedias, o sea, una confirmación del presidente, de su equipo y esto, y bueno, siguió sin actuar en ese campo. Como no se quería emitir moneda, no se redujo el gasto público, al contrario, hubo que aumentar por esos programas del asistencialismo y eso que se embarcó, y otras cosas más. No hizo la reforma administrativa del Estado, todo por el contrario. Macri subió a más o menos a 21 ministerios en la administración pública. Tenía como 260 subsecretarías, 680 direcciones nacionales y 140 organismos descentralizados. O sea, instaló una burocracia impresionante. Eso lo hizo Macri, no lo hizo otra persona. Creyó que poniendo esa administración a favor, y era ridículo, porque no tiene sentido. Lo que teníamos que eliminar era la burocracia que habíamos heredado. Por eso el gasto público sube. En el 2003 teníamos un gasto público del orden del 30% sobre el Producto Bruto Interno, y después pasó rápidamente al entonces, es excesivo el gasto público. ¿Y qué pasó esos años? Tanto de Macri como lo que vino después. El gasto público sube, los impuestos no alcanzan para financiar el gasto público, es excesivo, se produce lo que llama el déficit, obviamente como le pasa a cualquiera, individualmente o en la casa de uno, ¿no? Si uno tiene un gasto por arriba de lo que ingresa, se produce el déficit, y uno qué puede hacer ahí, lo mismo que el gobierno, o le pide prestado a alguien, ¿no es cierto? O emite moneda. Las personas y las empresas no pueden emitir moneda. Si emiten moneda, va preso porque están falsificando moneda. Bueno, el Banco Central puede emitir moneda, y ese señor no es un falsificador, es un financista, llamémosle así. Y ese dinero que emite moneda es falso y se lo entrega al Tesoro para cubrir el déficit. ¿Qué quiere decir eso? Inflación. La inflación es en todo momento un problema tipo monetario, cuando se vuelca a la plaza, dinero sin respaldo, sin la contrapartida de bienes y servicios previamente elaborados, ¿no es cierto? Esta historia, que recién se conoce, aprender ahora, porque en realidad tampoco se aprende mucho ahora, porque el gobierno le empieza a echar la culpa a los empresarios, a la cadena de la carne y a todo eso de la inflación. Confunden lo que es la inflación, que se manifiesta a través de un aumento generalizado de precios, ¿no es cierto?
confunden eso con la suba de precio de tal o cual producto. Entonces se preocupan, uy, sube la carne, uy, sube la leche. Entonces arman programas para el precio cuidado para tal o cual producto. Es ridículo. Bueno, entonces, ¿qué pasó durante el gobierno Macri? Empezó a endeudarse, ¿no es cierto? Pero cuando se endeuda, ahí también hay otra historia, porque en realidad él se endeuda por dos razones. Primero, porque había obligaciones a cumplir de deuda externa que irresponsablemente el kirchnerismo había tomado. Irresponsablemente. Y Macri quería hacerlo cumplir. Y la segunda razón es porque, como no se quería emitir el tema de la inflación, entonces ahí vino el endeudamiento. Pero para hablar en términos más o menos generales, él recibe 120.000 millones de dólares de endeudamiento y el kirchnerismo, y él solamente, aparte de pagar la deuda, se endeuda en 50.000 millones. Por eso esta historia de que, bueno, y así son las cosas. Terminó Álvaro, llegando termino con esta espera. idea. Termino con la idea esta. Terminó pidiéndole auxilio al Fondo Monetario Internacional, o sea que no, un salvavidas, ¿no es cierto? No se hicieron las reformas, terminamos endeudados con el Fondo Monetario y también con otros bonistas, y nos deja una situación complicada de alta pobreza, a pesar de que él dijo que la pobreza iba a ser cero al final de su mandato, y acá estamos. Para peor, nos deja a un gobierno kirchnerista, encabezado por la doctora exitosa señora de Kirchner, que es vicepresidenta, pero ella dirige la batuta, y un presidente muy particular, ¿no? Lo conocemos. Y para colmo una pandemia después viene. Así que estamos en una situación un poquito complicada. Pero no salimos si no cambian de política. Podríamos aprovechar y salir. Argentina tiene posibilidades para salir. Pero hay que cambiar de política. Lo primero que hay que hacer es despertar la confianza en las inversiones. Y para eso hay que hacer reformas. Reformas que esta gente no quiere hacer. No va a hacer, porque tiene otra idea. Espera un poquito, porque yo tengo la gente que me pregunta, Álvaro. Vos hablás y la gente pregunta. No paro, y no paro. Y no parás. Lo tengo a No Darío paro. Crist. Muy buenas noches, Darío. Vos, a ver dónde te veo, no te veo. No te veo, Hola, Darío. buenas noches, María, ¿cómo No te te va? veo. Darío Crist, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería saludar a Álvaro y hacerle una pregunta. Todo tuyo. Bueno, Álvaro, ¿Qué buenas tal, noches. Darío? ¿Qué ¿Cómo tal? estás, Bien, Darío? bien, muy bien. Muchas Me alegro gracias. mucho. Muy linda charla. Bueno, no, básicamente una observación y una pregunta. Digo, el país viene atravesando, digamos, diferentes rumbos políticos. Es como un barco que va para un lado, luego va para el otro y maneja extremos. Y creo que un poco el problema de la desconfianza que hay en Argentina, y por eso creo que nunca logramos salir adelante, es justamente estos cambios violentos de rumbo que tenemos, ¿no? Digo, existe la posibilidad de armar un plan económico con consenso, ¿no? Lo cual es muy complicado con la oposición que tenemos, y armar una ley que permita llevar ese cambio por una determinada cantidad de años, ese rumbo, que eso permite hacer las reformas del Estado que habría que hacer, y a la Mirá, vez eso Darío, generar el contexto, ¿no? Para que se pueda hacer esto de atraer inversiones. Digo, algo parecido a lo que tiene Chile. Chile puede tener gobierno de derecha, gobierno de izquierda, pero el plan económico no se toca. sí, está claro. En cuanto a la posibilidad de armar el plan económico, bueno, nosotros justamente, y hemos hablado contigo, estamos trabajando en Silvina eso. Regamba. ¿Cómo? Sí. ¿Hay una intervención telefónica o no? Bueno, estamos trabajando en eso. Yo quería mostrarte eventualmente cosas que habíamos hecho anteriormente, en otro momento, en políticas públicas, en otras circunstancias, pero también parecidas a estas. Habíamos armado para cada tema, dentro del Plan Global y Simultáneo, la reforma del sector público, la reforma impositiva,
En todo eso estamos trabajando en materia de reformas en el sector de energía, etc. Partiendo de un diagnóstico muy bueno y por lo tanto medidas a tomar en cada uno de esos sectores para llevar adelante esto. O sea, armar un plan económico se puede hacer, estamos nosotros colaborando en eso, pero insisto, para llevar adelante un plan económico que implique reformas estructurales, se requiere tener un apoyo político, una convicción política de la más alta, en la cúspide de la pirámide de poder, que sería el presidente de la República, con este caso el presidente y la vicepresidente, llamémoslo así, y llevarlo adelante. Ellos lo podrían hacer si se convencen. Ahora, ellos están en una política totalmente diferente. Eso está muy claro. Entonces, yo no soy optimista en eso. A menos que se produzca alguna crisis, que tomen conciencia de que por el camino que están yendo no van a ningún lado, no vamos como país a ningún lado, y que digan, ¿y si probamos las reformas y el camino que otros países que hoy están a la avanzada de la civilización y el bienestar, ¿por qué no probamos eso? Porque a nadie se le ocurre pensar eso. Y ahí tenemos los casos más evidentes, no solo en el mundo, sino en países vecinos. O sea, todos los países que han confiado en la libertad económica, por ejemplo, en la libertad económica, en la competencia, en el comercio internacional, en integrar los países al mundo, todos esos países son los que están muy adelante. Justamente, coincidentemente con eso, yo he hecho algunos apuntes de cómo fuimos cayendo. Hay un instituto que se llama Fraser Institute, que analiza todos los años, saca índices de libertad económica en el mundo, y pone los países, ¿no es cierto? Entonces, el primero define bien qué es lo que se llama la libertad económica, por supuesto, elección personal, intercambio voluntario coordinado por mercados, libertad para ingresar y competir en los mercados, la protección de las personas y su propiedad, etc., ¿no? Haya seguridad jurídica. Y dice que se cuantifican 42 variables en 5 áreas: el tamaño del gobierno, el sistema legal y de propiedad privada, la moneda sana y libertad para comerciar internacionalmente. Bueno, a través de esos índices que los viene llevando hace tiempo, los países que integran el top de la libertad económica, llamémosle así, son, por ejemplo, Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Suiza, Emiratos, Mauricio, Finlandia, Bahrein, Canadá, Australia, etc. Argentina, bueno, y llegan países así, digamos, hasta China. ¿Dónde Ahora estamos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿En qué posición nosotros, estamos? bueno, Argentina hace unos años ocupaba la posición 137, o sea, nada. Y ahora estamos arriba de la posición 160, ¿no es cierto? Estamos a la altura del Congo, de Burundi, del Chad, de la República Centroafricana, Angola, donde fue la presidente Kirchner. ¿Se acuerda que fueron a hacer comercio con Angola? En ese momento con el señor Moreno, que hizo un papelón, no sé, que llevó una vaca viva, no sé qué hizo para vender una vaca, no me acuerdo bien. Pero bueno, ella es propia de... Máquinas agrarias llevó Imagínense, para exportar, pero en realidad eran una exportación y temeraria. llevaron un modelo de eso, Bueno, conclusión, estos estudios indican que donde existen países que tengan con estas variables de libertad económica más desarrollada, son los países que han crecido más en progreso y en bienestar general de la gente. Eso lo sabemos todo el mundo sabe que Australia vive mejor que Nueva Zelanda, que Alemania vive mejor que Argentina, que Alemania, salvo mejor opinión de Aníbal Fernández, vive mejor que Argentina. A pesar de que Aníbal Fernández había leído en el Bundesverfassungsgesetz alemán, y porque lo había dicho la presidenta, tenía más índice de pobreza que otros. Entonces, ¿por qué no fijarse? Porque hay una necedad ahí. ¿Por qué no preguntar a quienes saben
qué pasa con ese país, porque hay países que crecen y países que no crecen y al contrario entran en decadencia, como Argentina. ¿Cómo no se preguntan eso? Y se puede llamar a un equipo de gente que pueda estar alineado con las medidas que puedan apuntar a eso, porque Argentina, increíblemente, no somos como algún país africano que eventualmente, por más cosas que se hagan, tienen cierta pobreza crónica y no tienen los recursos o capacidades para... Argentina fue grande, fue un país grande en el pasado. Eso ya me he cansado de repetirlo cuando vino, después de Caseros, que vino la Constitución Argentina de Alberdi y la Organización Nacional y la serie de presidentes que confiaron en la libertad y el funcionamiento de una economía libre, que vino la inmigración, Argentina pasó a ser en poco tiempo uno de los primeros principales con cualquier parámetro que se tomara, porque tenía recursos, porque venía la inmigración, que vino gente a trabajar, etc. Y también de alfabetismo y de nivel económico general y per cápita, etc. Bueno, después empezó la decadencia. Empezó la decadencia ya un poquito con Irigoyen, cuando empieza el Estado a intervenir en áreas económicas, y un golpe de gracia que le da Perón en el 46, cuando directamente aplica un régimen tipo fascista, ¿no es cierto? Y para que sea coherente con ese régimen, se le ocurre cambiar la Constitución, la nuestra, la liberal, del 1853-60, a la Constitución del 49, que era como si Mussolini hubiera escrito cada uno de sus artículos. Por suerte, la Revolución Libertadora después la cambia en 57, volviendo a la Constitución del 53-60, se llamó una convención reformadora, una convención constituyente, y se vuelve, excepto que vinieron los radicales y incorporaron un articulito ahí que se llama artículo 14 bis, que es ridículo, ridículo, y que estorba, no se aplica mucho, pero molesta y es estorba. Pero salvo eso, estamos bajo una constitución de raíz liberal. Ahora, sí, Darío, se puede hacer, pero tenés que tener atrás un poder político convencido de que ese es el camino, que podría convencerse si no fueran tan necios, que ese es el camino, y apoyarlo. Porque evidentemente toda reforma va a implicar resistencias. Por ejemplo, digo la reforma sindical y laboral. ¿Creen que los actuales capitostes del sindicalismo van a aceptar una reforma de la naturaleza que hay que hacer, libertad de asociación, etcétera, colectiva o individual? No, ellos ya se han encaramado en lo corporativo, ¿no es cierto? Y van a resistirlo. Bueno, mala suerte, pero hay que hacer la reforma, es necesaria. Te quería justamente preguntar al respecto, porque estuve viendo hoy a la mañana una proyección hecha por una consultora sobre cuál es la franja etaria que más castigada está hoy por la falta de trabajo, y son los jóvenes. Entonces, mi pregunta es, son los jóvenes, ¿sí? Y mi pregunta es, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para ayudarlos a que la solución no sea esa, a que se queden, a que luchen por lo que creen, que luchen por su país y que todo esto se empiece a reactivar? Yo me acuerdo leyendo el libro Experiencias, que tu padre decía que luego de sus primeras intervenciones como ministro de Economía, los contratos de trabajo que antes duraban meses, él los llevó a los 2 o 3 años, ¿sí? Dándole a la gente una mayor tranquilidad. ¿Cómo se logra hoy esto? Con la situación que tenemos tan inestable y con esta constitución que de alguna forma a los empresarios los lleva a una situación imposible de sostener para contratar gente. Sí, por eso no pueden contratar gente porque no tienen recursos de inversión para contratar gente. Claro, las empresas, como vemos, se están achicando y se están yendo del país, muchísimas empresas, ¿no es cierto?
y comercios que cierran, no solo por la pandemia, sino porque no tienen actividad, no tienen consumo, por la inflación, entre otras razones. Insisto, no se puede individualmente decir quédense en el país. Habría que darles confianza de que el país le va a dar oportunidades. Si no, el joven busca oportunidades, sobre todo si está recién recibido, etcétera, y el joven busca oportunidades. Y si el país no se las brinda, y busca otras oportunidades del país, y los jóvenes y las empresas, que vemos que se están yendo bastante. Hablando de las reformas, justamente la reforma laboral y sindical es una de las más importantes reformas, va a ser un poco la clave de todo esto para volver a tener credibilidad. Tiene que haber una libertad sindical que sea individual y colectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador pueda tener derecho a afiliarse, no afiliarse y desafiliarse de un gremio a su antojo, ¿cierto? Y colectiva, que los trabajadores puedan asociarse libremente, simplemente con una entidad que se llame Asociación Gremial X y que lo registre, y nada más. Acá tenemos un sistema tremendo que viene de la personería gremial. Ahí recién hablamos. Perón trae un instituto que se llama la personería gremial, que le da a los sindicatos el monopolio de representación ante ellos, ante el gobierno y ante los trabajadores, para todo, para negociar, para todo, y es por sector de actividad. Está el sindicato de los petroleros, está el sindicato del acero, está todo esto que ya sabemos, ¿cierto? Es un modelo de pluralidad sindical, pero basada en la cuestión de la personería gremial. Bueno, la personería gremial es lo primero que hay que quitarle a los sindicatos. Que haya competencia entre gremios, los gremios tienen que existir, los sindicatos entre gremios, y que cada afiliado tenga derecho a estar o no afiliado. Eso de quitar la cuota sindical es obligación que se tiene y a través del cual viene la corrupción también. También está el tema de las obras sociales. Hay mucho que cambiar ahí. Y después dar libertad. La libertad, inscribirlo por personalidad jurídica solamente, como la Constitución establece que cualquiera que quiera asociarse para determinados fines lo puede hacer perfectamente. Y por supuesto ir a las leyes laborales. Son increíbles. Durante todo el tiempo, durante estas décadas, las leyes laborales fueron regimentándose más con la idea de que tenían que proteger al trabajador, desprotegieron algo muy importante en el país, es el incentivo para que venga, para contratar trabajadores, que vengan inversiones, con ello lo contratan trabajadores. O sea, vieron una parte y no lo protegían, en definitiva, no lo protegían. Pero en todo caso frenaban, levantaban un muro muy alto para que nuevos trabajadores puedan incorporarse a la actividad económica. Estaba ese muro alto, ¿qué pasa? Se generaba lo que llaman los mercados informales, los mercados negros, ¿no es cierto? Porque la gente tiene que trabajar, y si no se puede hacer determinadas condiciones, no lo hacen. Ahí hay que asegurar la inversión para que las empresas sean competitivas y cambiar leyes. Hay muchas leyes. Está la ley de contrato de trabajo, está la ley de dueños colectivos de trabajo. Hay que ver los artículos o las leyes que se puedan cambiar eso para que todas apunten a este tema de la libertad de asociación y libertad individual en la cuestión de los sindicatos y gremios. Y después hay que hacer otra cosa, que las convenciones colectivas no estén tan centralizadas en el sindicato, ese que tiene personería, ¿no es cierto?, único, sino que todo lo que se acerque la negociación de las condiciones laborales y de salarios entre empresa y sus trabajadores es más conveniente. Es más conveniente porque empresa y trabajadores, empresas representadas por el gremio X, ¿no? Los trabajadores se conocen, saben los trabajadores qué inversiones va a hacer, y pueden llegar a un punto de confluir de intereses. Los trabajadores van a querer siempre mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. La empresa
les va a discutir eso en función de los planes que tienen de inversión. Pero lo que no puede ser es que un sindicato, desde acá, establezca ciertas condiciones laborales y eso afecte a todos aquellos en el país, estén en Jujuy, estén en Salta, estén en Santa Cruz, a todos igual, cuando las condiciones geográficas de la empresa son totalmente distintas. Bueno, ese Claro. acercamiento, sí, ¿qué me decías? No, pero Perdón, María. termina la idea que te quiero hacer otra pregunta. Bueno, esa es otra de las cosas que habría que hacer, o sea, después va a buscar contratos que sean flexibles de alguna manera, que no, porque hay muchísimas rigideces en los contratos. Ni que hablar cambiar la ley, los regímenes de despido. Acá todo el mundo sabe que uno toma una persona y está muchos años y de repente, aún teniendo causa, lo despide, y bueno, tiene que vender la empresa, porque el régimen de indemnización es altísimo, tiene que pagar lo que no tiene. Entonces, eso no puede ser. Ahí se arma un poco la llamada industria del juicio, que vienen los abogados y dicen, bueno, te han despedido. ¿Por qué? Y porque qué sé yo, me porté mal, quise esto y lo otro. Bueno, no importa. Vos manda un telegrama y vas a ganar el juicio, porque es otra de las cosas. La justicia laboral lo tiene como jurisprudencia que gana el trabajador. ¿Y por qué? Así es. La empresa puede ganar, puede decir, no, lo estoy por esto, gana el trabajador. Ahí en las propuestas que se podrían hacer puede haber dos alternativas en el régimen de contratación laboral. Primero, realmente que los despidos no sean tan onerosos, eso ni que hablar. Tienen que ser razonables y los despidos, digamos, sin causa, ¿no es cierto? Y después seguir la alternativa de Estados Unidos, que se suprime la indemnización por despidos, pero se compensa con un seguro de desempleo. Esa es una variante que puede ser muy interesante. Un seguro de desempleo significativo, ¿ya? Aportado, en todo caso eso hay que estudiarlo, parte por la empresa y parte por el trabajador. Y que eso sirva eventualmente, bueno, si no se usa el seguro de desempleo, pues ese señor se jubila, sea dinero que él haya sido como aporte de él y que vaya a su bolsillo. Pero todos estos temas hay que estudiarlos bien, pero que en todo caso hay ejemplos en el mundo donde son distintos a lo que nosotros estamos haciendo acá y que funcionan, eso es cierto, ¿cierto? Y es que el problema que tenemos es que tenemos un gobierno, ¿cierto? Un gobierno que tiene ideas distintas, políticas distintas, hoy lo vemos, controles por todos lados, controles por todos lados. No sabemos dónde no controlar, control de cambio, control de precios, o sea, un gobierno dirigista. Una cosa que no dije al principio, María, es que todo esto tiene, las medidas que se tomen, venga un gobierno que tenga estas ideas, esta condición, tiene que estar orientada siempre hacia el funcionamiento de una economía de mercado. Nosotros durante décadas, salvo excepciones, hemos aplicado un sistema que le hemos llamado estatista, dirigista, intervencionista, a veces desarrollista e inflacionario. Ese sistema, cuando se agota nada más, o hace que alguien cambie para el lado bueno, como ocurrió con el doctor Menem, porque acuérdense que Alfonsín nos dejó una inflación ya proyectada de 1.300%, hoy me hablabas de 103% y estamos hablando de 50%, imagínate la inflación de 1.300%. Bueno, evidentemente él deja el gobierno en desorden, con anarquía, con asalto a supermercados. Nos habíamos consumido todo el stock de capital del país, y stock de capital significa, por ejemplo, que ya no teníamos energía, habían bajado las reservas de petróleo y de gas, en fin, todo eso que ya sabemos. Como cuando uno no arregla una máquina, ¿no es cierto?, que produce, no le hace mantenimiento, y se está consumiendo con eso el capital. Y hay que hacer puf, puf. Bueno, estaba que, bueno, que se había tomado esa situación de desastre del gobierno de Alfonsín, como le llaman el padre de la democracia, cosa que no es cierto, porque la democracia no la inventó él fue el primer presidente de la democracia, pero no sé por qué le ponen el padre de la democracia. Pero bueno,
el punto es que ahí viene el doctor Menem, y fíjense hablando del golpe de confianza. El doctor Menem, que ya con solo mirarlo era para irse del país, ¿no es cierto? En aquel momento. Era para irse del país. Y yo tenía la duda de decirle a mis hijos, tenemos una inflación que se proyecta al 1000%. Tiene un señor curioso, ¿no es cierto? Tiene patillas largas, que dice que es igual a Facundo Quiroga, que su programa de gobierno era síganme, no los voy a defraudar, la revolución productiva, el salariazo en medio de la hiperinflación. Era una cosa que decía, por favor, ¿qué es esto? Entonces, ¿cómo se vestía? Eso no importa cómo se vestía, pero hacía la imagen general de sus ideas y de cómo era. Bueno, viene ese señor, hereda ese país incendiado, como estaba la hoguera hiperinflacionaria. Y entonces sorprende al país, justamente por eso yo decía recién que cuando hay una crisis muy fuerte, a veces pueden pasar cosas. Nadie esperaba que el doctor Menem cambiara sus ideas peronistas de toda la vida, el salariazo ese que prometía y todo eso, y empezara a rumbear hacia un sistema de economía libre, economía de mercado, de transformaciones, y además, y dentro de eso de privatizaciones. Hizo algo similar a lo que hizo Frondizi. Frondizi no se llegó a hacer el tema de las privatizaciones. Como te decía antes, se acomodaron las cuentas públicas, no se emitió, se redujo los gastos presupuestarios, pero hubo algunas privatizaciones, pero no se llegó a hacer el fondo. Menem fue más allá. Menem directamente privatizó Aerolíneas Argentinas, que era la bandera nacional, la línea de bandera. ¿Qué es eso? Privatizó YPF. Eran todas banderas nacionales. Puso en concesión muchas empresas, porque no solo se puede privatizar, se puede concesionar. En fin, fue hacia un campo liberal, ¿no? En cierta forma. Y los resultados los vimos. Que Te vinieron hago inversión. una consulta. Decime. Te hago una consulta. Yo el otro día, si no me equivoco, era no me acuerdo si era TN o La Nación Más. Lo escuché a Javier Milei decir que para poder tener un país con un proyecto liberal íbamos a tardar alrededor de 37, 38 años. ¿Esto es así? ¿Cuál es tu visión? No, imposible. Si uno llega al gobierno que despierte un shock de confianza, hablando de confianza, diciendo que se va a llevar, que va a tomar tal rumbo, que se van a hacer tales reformas, que se pone un equipo de confianza que esa reforma se vaya a llevar adelante, que se le explica a la gente, a todo el mundo, en qué consisten esas reformas y los resultados. Ahí no quiero usar la palabra hay que pasar un invierno, pero de todas maneras los resultados se van a ver en tal cual tiempo. En 2 años, o 2 años Argentina. Primero que el primer día Argentina empieza a caminar por otro lado. Primer día. Ya con solo un discurso, mostrar un equipo de gente confiable y mostrar algunas medidas básicas. El primer día ya el rumbo está marcado y entonces la gente cambia. Ahí viene la confianza. Dice, yo que me estoy por ir del país, ahora me conviene traer plata al país, porque tengo estos recursos, tengo este sector que se puede explotar bien, que sea el campo, hidrocarburos, o lo que fuera. Bueno, así que ya el primer día estamos marchando para un lado positivo. Y los resultados se van a ver prácticamente enseguida, cuando empiecen a venir inversiones. En 2 o 3 años ya estamos perfectamente, no digo a la altura de los primeros países del mundo, pero sí en un nivel importantísimo, con un país que vengan inversiones, que venga el trabajo y todo eso. Así que esos 37 años, no sé de dónde lo saca este chico, pero yo no espero 37 años tampoco. Y nadie espera. Y además no es cierto. Los países que han aplicado estos sistemas de economías libres, de integración en el mundo, los países que han aplicado estos sistemas,
Alemania, vamos a entendernos, posguerra. Alemania un país destruido moral y materialmente, después de la guerra, menuda guerra, Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas de ocupación ahí, las cuatro potencias que habían ganado la guerra. Y de repente hay unos meses, 45, 46, unos 2 años, que Alemania sigue pobre, destruido, no hay alimentos, no hay esto, no hay lo otro. De repente algún iluminado se le ocurre llamar a un señor que se llamaba Ludwig Erhard. El conocido después como el autor del milagro alemán. Que insisto, no era un milagro, sino aplicación de políticas correctas. En el año 48 hace una reforma monetaria y libera todo hacia una economía de mercado. Es más, le llamó a la política economía social de mercado. Después, si se quiere, se puede explicar un poquito más en qué consiste. Pero básicamente basado en la libertad y competencia interna y externa. ¿Alemania cuánto tiempo duró en ser casi de vuelta una primera potencia? En muy poco tiempo. Por eso le decían el milagro. Otros países, Francia mismo, el Japón, que aplicaron políticas similares. Japón con 2 bombas atómicas metidas adentro. 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuánto tiempo tardó en recuperarse? De repente vimos que Japón era la primera potencia económica del mundo. No, 37 años es mucho. Argentina, encima, tiene muchas posibilidades porque tienen las condiciones básicas para salir adelante con la aplicación de buenas políticas. Tiene desde ya recursos de todo tipo. Tiene gente. No tenemos problemas raciales, no tenemos problemas religiosos, no tenemos, cuando uno ve Siria y esos países, o el mismo Israel que tiene que defenderse encima como país, como existencia del país. Sin embargo, ¿por qué? Por las políticas. Una gran potencia Israel. Y encima tiene que ser potencia militar y gastar recursos en eso para defenderse, para sobrevivir. Entonces, cuando uno ve cómo esos países actuaron, y lo rápido, Irlanda, lo rápido que recuperaron, bueno, Argentina tiene las mismas posibilidades, ya fue un país grande, y tiene las mismas posibilidades para que en muy corto plazo, insisto, desde el primer día estemos caminando por un lado, 2 años empiezan a dar resultados muy interesantes porque va a venir una pelea para invertir en la Argentina. Ese es el punto. Así que esa es la parte optimista con el nombre de este programa. Si Argentina tiene salida, claro que Argentina tiene salida. Claro, pero hay que llevar adelante políticas adecuadas y tener un poder político suficiente con convencimiento para que esas políticas, sostenerlas, porque va a haber resistencias en los cambios, en las reformas, sostenerlas a pesar de todo. Y que nosotros, sí, decime. Lo tengo a Toribio de Cañuelas, que es de la UC de Cañuelas, si no me equivoco, y con 3 preguntas a falta de una. Así que cuando vos me digas, tiro la primera. Ya. Una de las propuestas que mencionaste, Esteban de Echeverría, te pido disculpas, perdón, Toribio de Esteban de Echeverría, sí, yo no sé por qué te mando a Cañuelas. Una de las medidas es... Otra vez había mandado a Campana. Sí. Así que estaba haciendo una gira por la provincia de Buenos Aires. Bueno, una de las medidas es estabilizar la moneda. Y yo hoy te pregunté en algún momento si solo se estabiliza la moneda cambiando de pesos a dólares. Porque la verdad es que la gente, cuando puede, cuando el sueldo le da, compra dólares y cambia dólares cuando necesita. Es como que tenemos una economía dolarizada, pero especificada. Entonces, me pregunto, ¿cómo se estabiliza una moneda? Si nosotros gastamos en una moneda, pero guardamos en otra. Bueno, que los argentinos tengan hoy una economía, sea bimonetario, digamos, es como consecuencia de la situación que vive Argentina y de las malas políticas que
han creado esta situación. Es decir, cuando hay inflación, ¿qué quiere decir? Que el peso argentino pierde capacidad de compra. O sea, se diluye entre los dedos, porque están falsificando. No sé si te acordás que había un juego que se llamaba el estanciero. Entonces es lo mismo que yo otorgue esos que le llaman estanciero, que sí es tenido falsificado. Obviamente la gente, con su trabajo y su esfuerzo, que cobra en pesos, dice, yo no me voy a quedar en pesos, porque pierdo plata, al día siguiente voy al supermercado y pierdo. En la época de Alfonsín fue dramático. A la mañana había un precio, al mediodía otro precio, y a la tarde venía el tipo que tiene la tiqueadora corriéndote atrás. Bueno, y los taxistas tenían que comprar gomas a la mañana, cubiertas a la mañana, y porque a la tarde ya tenía el doble de precio. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando hay inflación, la gente digamos, se cubre teniendo lo que se supone que es una moneda fuerte. ¿Cuál es la función del dinero? La función del dinero, en economía, quiere decir que tiene que ser unidad de cuenta, ¿no es cierto? Un medio de transacción y además una reserva de valor. Bueno, ya creo que ha perdido todo el peso argentino, porque reserva de valor ni que hablar que no lo es, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace la gente? Va a aquellos países, a aquellas monedas que hay, que si lo tienen, es reserva de valor. Puede haber otra reserva de valor, puede ser el oro, puede ser otra cosa. Ahora, yendo un poquito y concretamente a la pregunta, si nosotros tenemos estabilidad, ¿no? Y no tenemos déficit y no estamos emitiendo dinero, nosotros lo que tenemos que hacer es quitar el curso forzoso en un régimen de libertad, estoy hablando, no un régimen dirigista como es este, quitarle el curso forzoso al peso argentino y permitir la competencia de monedas. Es decir, que yo pueda comprar y vender en dólares, que pueda hacer un contrato en dólares, en yen, en rublos, en lo que sea. Porque también las monedas pueden competir. Ahí la gente va a decir, bueno, esta moneda me conviene más que esta. Si en el medio de eso está el peso argentino, porque no se emite y no le hacen caer el valor, y bien que compita el peso argentino. Somos un país libre, vengan y usen las monedas que quieran. Ahí se permitiría. No hacer tal vez una convertibilidad con una sola moneda, como se hizo en la época de Menem, sino permitir la competencia de monedas. Espera que estaba hablando y estaba muteada. Otra preguntita de Toribio también. Me dice, ¿usted está de acuerdo con la distribución de la coparticipación? ¿Tiene que ser proporcional a lo aportado? La coparticipación, ante todo, quiero decir que es un régimen donde un sistema liberal debería eliminarlo, la coparticipación federal. Porque nuestro sistema, el país, es un país federal, ¿no es cierto? Y donde las provincias tendrían que recaudar sus propios impuestos para solventar sus propios gastos. Y para colmo, encima, tener que darle a la nación dinero para que gaste en los gastos que la nación tiene que llevar adelante. O sea que la tortilla se dio vuelta totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que se inventó el régimen de coparticipación federal, donde la nación recauda una cantidad de impuestos y luego distribuye a las provincias. O sea, la tortilla al revés. Pero bueno, vamos a suponer que eso va a ser muy difícil cambiarlo. De todas maneras, en el año 1994, con la reforma constitucional, se estableció un régimen de cooperación federal y que se dijo que en 1996 se iba a establecer la ley que corresponda al sistema de distribución. Bueno, nunca se hizo. Entonces hoy es discrecional prácticamente. Es decir, el poder político lo que dice es, bueno, a Chubut le corresponde tanto, no me importa si los recursos, a tal le corresponde tanto. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires siempre es más castigada en la coparticipación que otras provincias, porque la provincia de Buenos Aires es la que genera muchos recursos más que Catamarca, por ejemplo. Entonces, la distribución la hacen totalmente a dedo. Y ahí vienen las peleas furiundas, las
peleas furibundas entre los gobernadores de la provincia, porque cada uno quiere tener mayor participación. La ciudad de Buenos Aires también tiene poca participación porcentual en términos del producto bruto que genera. Así que yo diría, eso va a haber que bancarlo así, teniendo razonabilidad en la distribución. Una vez que se establece, tiene que ser automática, no como antes, que dependía de si le giraba el tesoro o la plata o no. Y si nos da, con un gobierno liberal sea gobierno, la posibilidad de ir modificando el sistema. Eliminar el régimen de cooperación federal e ir a un sistema de recursos provinciales. Es decir, que las provincias recauden lo que puedan financiar. Y ahí van a tener que jugarse las provincias para reducir el gasto público. Hoy hay provincias que están financiadas por la coparticipación entre el 60 y el 70%. Y claro, les viene al gobernador porque el gobernador no les cobra impuestos a la gente. Entonces, y ahí hay toda una distorsión que hay que... Y después hace que, por supuesto, si no hay trabajo, casi todos sean empleados públicos, como no digo nada, Formosa y el Chaco, y esas provincias que están realmente sobredimensionadas en cuanto al empleo público, ¿no? Pero una verdadera reforma ahí tendría que ir por el lado de eliminar la coparticipación federal. Si no, tratar de administrar, no tanto en los recursos, porque ahí se armaría el lío, porque se le daría más plata a las Ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de aquellas que generan recursos. Es un tema muy complicado, pero culturalmente hay que ir avanzando hacia el tema de la percepción de las provincias, de sus propios impuestos. Ahí tendrán que hacer los suyos, si es el impuesto inmobiliario, el impuesto a los sellos, o el que sea, y también las tasas municipales entran en esto. Y decir, señores, hasta acá tengo recursos. No puedo financiar el gasto provincial. Ah, bueno, tengo que bajar. Porque como no pueden emitir las provincias, es una ventaja. Ya no emite la nación. Así que esa es la situación. No sé si más o menos bien, o contesté lo que... Tengo una pregunta para hacerte. Sí, cómo no. Bueno, más o menos al inicio de la charla comentaste de cómo había multiplicado el gobierno de Macri los ministerios. Sí. Uno de las innovaciones que hizo fue fundar el Ministerio de Modernización. Yo soy empleada pública y realmente fue estresante cuando comenzó, porque prometían que iban a hacer, iban a reducir, iban a exigir, etc. Eso no sucedió. No Ibarra era el sucedió. ministro, ¿no? Ibarra era el ministro. Sí, creo que era Ibarra. El de Me modernización. acuerdo que lo pusieron incluso como un ministerio súper poderoso que iba Sí, porque se a tenía que observar ocupar. a todos los ministerios. Claro. Bueno, crearon 21 ministerios. Al final del gobierno de Macri se dieron cuenta, y dentro de un programa de reducción de gastos burocráticos, lo bajaron a 11 ministerios. Pero de acuerdo a algunos estudios que tenemos hechos nosotros, no se necesitan más que 8 ministerios, un subsecretario y algún director general y punto. Que concentrar una serie de actividades. Esta es de las cosas que estábamos hablando. La burocracia estatal, impresionante. La burocracia quiere decir que hay organismos centralizados, hay tareas que se superponen y funcionan superpuestas. Y entonces, el famoso sellito que todos le tienen que poner a un formulario. No, eso es, y a través de ahí hay gastos inmensos que se van. Eso hay que reformarlo. Un ministerio de modernización podría haberlo hecho, y decir, bueno, a ver cómo es el tema. Y hay que ir a un concepto que es un presupuesto, hacer un organigrama del Estado, ¿no? Esto base cero.
Es decir, en vez de repetir los fondos que se dan a los ministerios y todo eso, decir, hagamos de cuenta que primero estudiemos qué ministerios tiene que haber. ¿Por qué tantos ministerios y qué hacen? Esta tarea no lo puede hacer este ministerio o esta dirección general. Entonces, primer tema, volver a armar un organigrama eficiente en la administración pública. Bueno, permitime que comente algo en el sector que me compete, que es el agrícola, agroindustrial, o depende de qué nombre le ponen, es un ministerio que sube y baja como secretaría a ministerio, de acuerdo a ese tironeo que tiene con el sector. ¿Qué significa pasar de secretaría a ministerio y bajar como sucedió con otros ministerios que los redujeron a secretaría? ¿Qué significa eso estratégicamente? No sé, significa que no quieren tener un ministerio. En realidad el campo, el agro en general, si hay algo que no necesita mucho es un ministerio, porque el campo, con dejarlo trabajar y tener un mínimo de organización, se las arregla solo, no necesita reglamentaciones, al contrario, necesita que le quiten reglamentaciones. Entre paréntesis, una de las reformas tiene que ser la de comercio exterior y eliminar todas las... Bueno, ahora podemos hablarlo. Y el famoso tema del campo, sí, cada gobierno lo sube según el lobby o la presión que tengan o lo bajan, pero no cambia el asunto para el sector agropecuario. Lo que sí hay que ver, estudiar bien qué funciones tiene ese ministerio en relación al campo. Que sea ministerio o secretaría para el campo, no le cambia mucho la mano. Y lo que molesta es estar cambiando cada rato, ¿no es cierto? Bueno, lo que se observa... perdón. Sí. No, lo que se observa es que entre ministerios e institutos se superponen en las actividades. Es lo que nos sucede a nosotros desde INTA, que el ministerio comienza a generar datos, o nosotros somos los generadores de datos, entonces las actividades se superponen. Ahí está, Mariana, es lo que acabo de decir hace un minuto. La enorme superposición de actividades que esta creación de o ministerios o entes descentralizados está teniendo. Eso hay que hacer un día un estudio completo de la parte administrativa del Estado, completo. Estudiar bien las funciones y misiones de cada uno y evitar estas cuestiones. Pero se crea uno y entonces se superpone porque hay que darle trabajo. Quería decir la reforma de comercio exterior, María, que es otra de las reformas importantes. Argentina tiene que hacer una apertura al mundo, una apertura comercial. Argentina hoy es uno de los países más cerrados en sus economías del mundo. Cualquier índice que se tome, normalmente se toma el valor de las exportaciones más el valor de las importaciones y se lo divide por el Producto Bruto Interno. Ahí Darío sabe mucho de esto. Bueno, la economía argentina es muy cerrada, que casi quiere ser autárquica, es ridículo. Quiero dar un dato histórico. Al principio del otro siglo, o mejor dicho, durante el siglo pasado, en la Argentina llegó a tener el 3% de las exportaciones del mundo, y hoy tiene el 0,00 cuánto, no sé, ya me olvidé. Y si hoy mantuviera aquel famoso 3%, estaríamos exportando con 700.000 millones de dólares, y sabemos que no es así, exportamos 50, 60.000 millones de dólares a un país muy chiquito en materia de comercio. Y nos hemos cerrado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Tenemos que ir eliminando todas las trabas al comercio exterior. Ante todo, tenemos que avanzar sobre lo que se llama el nivel arancelario. Argentina crece fuerte por la actividad básicamente del campo. Pero cuando se empieza a armar la industria, empezó la teoría que teníamos que hacer una industria forzada. Eso es un poco el desarrollismo de lo que hablamos hace un rato. ¿Qué quiere decir? Viene un empresario, le dice al gobierno: yo quiero instalar una industria, pero necesito una protección arancelaria del 30%, si no, no puedo funcionar. Pero voy a dar trabajo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro.
Y entonces Argentina, la industria en general, no la industria de origen agropecuaria con materias primas agropecuarias, la industria en general, en una fábrica que de aviones, por ejemplo, no puede someterse a la competencia porque hay unas barreras arancelarias que la cubren de eso. Y eso es ineficiencia. El empresario prebendario, en este caso, lo que hace es producir determinados productos más caros que a nivel internacional, ¿no es cierto? Generalmente es así, y de menor calidad, porque está protegido. Está protegido. Entonces, hasta donde el margen del mercado se lo permite. Eso hay que cambiarlo. Nosotros tenemos que ir a la competencia internacional, en todos los sectores, el agroindustrial y el de la industria, porque los países no pueden hacer de todo. No pueden hacer de todo, no son autarquías. Los países tienen que competir para hacer lo que están habilitados y mejor pueden hacer, ¿no es cierto? Y comerciar con otros países que mejor pueden hacer otras cosas. Y ahí se benefician las dos partes. Además, con eso Argentina produce bienes con escala mayor, que es el mundo, ¿no es cierto? Los mercados que pueda conseguir. Por lo tanto, también los costos van a disminuir. A mayor escala, obviamente los costos disminuyen. Agarrarse a la competencia es un tema. ¿Por qué es un tema? Porque implica reducir los niveles arancelarios donde todos los lobbies de la industria protegida saltan enseguida, los juguetes, hay una que existe un lobby bárbaro que quiere que le bajen siempre los aranceles de los juguetes. Parece que no podemos tener juguetes alemanes que son mejores a veces, los trencitos eléctricos y esas cosas. Álvaro, Ya te digo, sí. perdona, No, quería perdona que te decir... interrumpa, pero vos hablás y la gente sigue preguntando. Pará. Bueno, pero déjame terminar el concepto. El tema de la reforma arancelaria para integrarse al mundo. La propuesta nuestra es, en un plazo de tiempo determinado, porque eso no se puede hacer el primer día. Si vos haces el primer día las cosas, por ejemplo, el sector automotriz puede quebrar, dejar gente en la calle y hacer todo eso. Entonces, no se puede. O sea, hay que hacer un plan de reducción arancelaria. Primero, de dispersión arancelaria ir eliminando, porque acá los aranceles se han hecho con el criterio de hacer fomentos a determinados sectores, no con el criterio fiscal. O sea, viene uno y dice, bueno, yo necesito una protección del 20, yo necesito una protección del 35, y bueno, ahí hay una dispersión arancelaria muy grande. Eso hay que eliminar, la dispersión, para que todos los sectores estén en las mismas condiciones. Y segundo, ir reduciendo en un plazo que puede ser, depende, eso dependerá de los estudios, un plazo de 4, 5, 6 años, llevarlo a un nivel que sea muy razonable, que puede estar entre el 5 y el 10%, pero un arancel único, y que no tenga el concepto de fomentar la industria, sino el concepto de una percepción de otro impuesto, que sería el impuesto a la importación. Eso hay que hacerlo para integrarnos al mundo. Por supuesto, en el tema de las exportaciones, ni que hablar que hay que eliminar, pero ya, como lo hizo Macri en un momento dado, que después lo obligó a poner, el tema de las retenciones. No hay país en el mundo que ponga impuestos a las exportaciones. Además es un contrasentido, porque por un lado estamos diciendo, y el presidente dice, es bueno exportar, ¿no es cierto? Es bueno exportar, tenemos que exportar más, y pone retenciones. ¿Qué es eso? O sea que es, bueno, hay muchas contradicciones en lo que dice y lo que se hace. De manera que hay que integrarse al mundo. Argentina es competitivo en muchísimos sectores, pero muchísimos. Hay que desregular las actividades y animarse a competir con el mundo. Así vamos a estar mucho mejor. Y es otra de las reformas que hay que hacer. Estoy leyendo en el chat y veo que hay gente que me dice que las propuestas de alguna forma se parecen también a las de Spert. Y claro, los liberales tienen puntos en común. Tengo dos preguntas antes de cerrar. Hay personas que me preguntan ¿cuándo vas a dar una charla de forma presencial? Que quieren verte, te quieren ver, te quieren tocar. Eso vamos a verlo, vamos a pensarlo y vamos a ver seguramente en el futuro próximo cómo lo organizamos.
Francisco, quiere hacerte una pregunta. Espera, Sí. Álvaro, porque vos te dejo Pero hablar y contesto, dos horas más. Pará, contesto lo que me preguntaste recién, si no sabes. dale. El presencial en cualquier momento, que organicen algo y que nos permitan ir presencialmente a alguna conversación, por supuesto. Y viene bien porque ahí vamos a poder llevar un poquito más acabado el tema de las reformas, porque hay otras reformas que hay que hacer, y sobre todo un poquito más estudiado los cambios que en las leyes habría que hacer para que esas reformas se lleven adelante. Un poco lo que les mostré, tipo estos folletos, que tienen todo adentro, hay que revisarlo, por supuesto, que explique cuál es el diagnóstico correcto y cuáles las medidas que hay que hacer en materia de cambio de legislación, etc. Así que presencialmente nosotros estamos trabajando sobre estos proyectos de reforma. Alguien dirá, es utópico porque esta gente no la va a llevar adelante. No, vamos a ver. Lo único que sé es que el país tiene que hacer las reformas. Así que utópico Álvaro, no, pará. es necesario. Hace Decime. 1 hora 40 minutos que estás hablando. Tenemos 2 preguntas más y tenemos que ir No, yo cerrando. vengo contestando preguntas, no hablando. Por supuesto, para contestar tengo que hablar, no me pases toda... Bueno, espera un poquito. Dale, Francisco, y cerramos con Darío. Buenas noches. Esta es una pregunta para el ingeniero Alzogaray. Yo le tengo... Perdón, soy Claudia del Valle. María, tengo una pregunta ya hace un rato. Perdón, para terminamos hablar. con Claudia del Valle. Perdón, Bueno, Claudia, no te gracias. quiero. Cerramos con Gracias. vos. Ok. Dale, Francisco. Tengo una consulta que tal vez va dirigida más hacia los jóvenes que hacia la gente grande. Se está viendo en los últimos años un uprising, un crecimiento de la ideología liberal entre los jóvenes y eso se agradece. Sin embargo, algo que también veo en la mayoría de los jóvenes todavía es en la idea de que si bien algunos políticos roban, o sea, la mayoría, se ve la idea del funcionario público competente. Ahora bien, también se tiene esta idea cuasi unánime de que el empresario si puede, y perdón por la definición callejera, te caga. ¿Cómo le podrías enseñar a esos jóvenes que todavía tienen esa idea que no, es decir, o que tienen esa malinterpretación del empresario o esa visión negativa del empresario que se les enseñó? ¿Cómo puede hacer uno para enseñarles que esa idea no es tal? O cómo hacerles escuchar la segunda campanada, si se quiere. Por ahí utilizo la misma palabra que vos. Hay empresarios buenos y empresarios malos, empresarios prebendarios y empresarios que les gusta competir. Es decir, el empresario prebendario, el que te caga, como dijiste, normalmente lo hace a través de darte productos de muy alto precio y baja calidad. ¿Por qué? Por lo que decíamos recién, que está protegido. Antes que nada, hay que decir que el empresario, como tal, como concepto, el empresario es un señor totalmente útil a la sociedad. ¿Por qué? Porque es un creador de empleos. Es un creador de empleos. Entonces, de alguna manera, es el que toma las oportunidades de los jóvenes. Es un creador de empleos. Ahora, ¿qué pasa? Está el preventario, como dijimos, y está el que compite. Está el que te cobra caro porque está protegido y está aquel que no puede cobrar caro. El empresario como concepto es un creador de empleo. Ahora, y se le pide a veces solidaridad y tiene una serie de cosas. El empresario, su función es generar riqueza. Es decir, el proceso de generación de riqueza de un país no lo hace el Estado. No lo hace el Estado. El Estado toma dinero del mercado, de las empresas, de las personas, para pagar sus gastos. Pero no hay creación de riqueza del Estado, ¿cierto? Entonces, el empresario es un generador de riqueza.
generador de empleos, ¿cierto? Y eso hay que explicarlo. Ahora, ellos pueden decir, pero yo conozco un empresario que tal y tal cosa. Bueno, sí, de todos los prebendarios, te digo que en general sí. Y ahí viene el tema de la corrupción, que hemos estado viendo, los cuadernos y todas esas cosas que ya hemos conocido. Pero por eso hay que ir a la competencia internacional. Cuando hay competencia, no hay posibilidad de corrupción. Por ejemplo, si hay dirigismo en el país y donde se ponen controles de precios, ¿qué hace la gente o un empresario? Tiene que ir al funcionario, al secretario de Comercio, a pedirle que le aumenten los precios, ¿cierto? Pedirle que le aumenten los precios, porque así no puede vivir. Se vienen los lobbies, se viene la corrupción. Cuando la decisión depende de un funcionario, por ejemplo, el secretario de Comercio, es clavado, se crea el mecanismo de corrupción. Cuando la decisión de la compra a los precios que acuerde el mercado, o sea, vendedores y compradores, lo hace entre millones de personas, muchísimas empresas, ¿a quién va a corromper? A los consumidores, no. Los consumidores van a comprar al precio que acuerde en el mercado con los empresarios. Entonces, ese punto hay que verlo, hay que distinguirlo. Por supuesto que puede haber malos empresarios, pero no, porque el sistema lo permite, y hay otros empresarios que ni que hablar, son personas y empresas que cumplen bien con las leyes, con todo, y que está bien, ¿no? Pero el concepto del empresario, en vez de pensar ese que dijiste que te cagan, no. Ojo, el empresario como tal, entre comillas, es un señor que genera riqueza y crea empleo. A partir de ahí vemos cuál es el empresario bueno y cuál es el empresario malo. Álvaro, la tenemos a la señora Claudia del Valle que te quiere hacer una pregunta. Adelante, Claudia, muy buenas noches. Muchas gracias, María. Es justamente con respecto a la corrupción, yo había preguntado porque hemos visto en casi todos los gobiernos esto que pasa, de Alfonsín, de Menem, ahora ni hablar, con respecto a los controles. ¿De qué manera debe hacer el Estado los controles, tanto al empleado público como al secretario de Comercio, al funcionario público, como a las empresas que se sobrepasan, como decía Francisco, en molestar y en jorobar a otra persona, por no usar la palabra que él usó? Pero bueno, quisiera saber de qué manera se aplican esos controles. Sé cuál es el mecanismo de la Constitución para controlarse unos entre otros, pero efectivamente no se aplica. Así que por eso le quería preguntar. Muchas gracias. Habría que ver de qué sector o qué estamos hablando, porque, por ejemplo, en una concesión de obra pública, un pavimento, algo, bueno, ya vimos que puede haber corrupción rápida, hay que estudiar el tema y ver qué controles se hacen. A veces se hacen licitaciones por precios que no corresponden con la realidad del mercado, se hacen compras, lo hemos visto al principio de este gobierno con la pandemia, que se hicieron compras carísimas, y bueno, tendrá que haber organismos que controlen que eso esté en regla, no hay otra manera. Cuando interviene el Estado como comprador o como ente que licita determinadas obras, que es ahí donde se crean los mecanismos de corrupción, fundamentalmente. Pero tiene que haber organismos. Cuando se privatizaron o se concesionaron las empresas públicas, se hicieron esos organismos de control, que son los entes reguladores que establecían las normas, y a través de esas normas ellos se ocupaban del control de eso. Pero no sé si hicieron bien los controles o no, pero estaban creados los organismos. Entonces hay que poner buena gente en los controlistas, digamos. Pero el mecanismo estaba. No creo que haya una regla general para todo, depende un poquito de la actividad, ¿no es cierto? Ahora, lo que yo no admito son los controles sobre los precios, porque eso es, dijimos, lo fija el mercado, lo fija la gente. Cuando uno habla del mercado, es una palabra un poquito que asusta. El mercado. ¿Pero el mercado qué es? El mercado somos todos. Somos los productores, los empresarios, los consumidores, todos los que interactuamos a diario en 20.000 en cosas y que se interactúan
y que finalmente termina, por ejemplo, en la venta de un producto a un determinado precio que no lo fija el empresario. El empresario lo propone, pero quien lo fija es el consumidor. A mí se me ocurre vender una Coca-Cola a 200 pesos o 300 pesos la Coca-Cola, alguien me va a decir, no, 300 pesos, no, un valor razonable de 100 pesos. Y ese es el mercado. Cuando hay libertad de mercado no hay problema, porque el consumidor, insisto, no se lo puede corromper, porque es su dinero que gasta, ya sea para productos alimenticios, para ir a un teatro, para ir a un cine, y eso lo va formando el mercado. Por eso es ridículo que el gobierno diga en un momento dado, esto está caro, hay que cuidar el bolsillo del consumidor. ¿Por qué está caro? ¿Qué viene ahí? Si le pone precios máximos y hay buenos controles del Estado, el efecto inmediato o casi inmediato va a ser la pérdida de calidad de los productos, primer tema, ¿cierto? Y segundo, va a haber el desabastecimiento, porque nadie produce, si el precio máximo está abajo de los costos de producción, nadie produce para perder plata. Entonces, si no, yo a este precio no puedo sacar un talle de leche, no lo puedo sacar. Así que, desabastecimiento. Y si no, a la leche le agrego agua, por un tiempo hasta engañar un poco a la gente, y duro hasta que se den cuenta, y bueno, por eso hay que ver un poco los controles. Álvaro, cerramos con Darío. Sí, Darío. Es nuestra última pregunta del día, de la noche de hoy, que es un día sábado. Hemos llegado a 25 personas que un día sábado, en vez de estar disfrutando con su familia o saliendo, se han quedado hasta aquí compartiendo esta noche con nosotros y escuchándote y pidiendo eventos físicos, ¿sí? Y no han comido, y no han comido porque todavía son no las 10 han menos, comido y quieren, son las 10 todavía menos no han 10, comido así que y pido quieren, disculpas para la gente que quieren tiene comer. hambre. Lo escuchamos la pregunta de Darío y vamos cerrando. Bueno, ¿Cómo muchas no? gracias María por darme el cierre. Bueno, Álvaro, básicamente, bueno, mi palo es el comercio internacional, ¿no? Como bien lo dijiste antes. Un poco Argentina está dentro de un bloque económico, ¿sí? Que es el Mercosur, y fuera de este, ¿no? Por el tipo de gobierno que tenemos. Eso nos quitó todo poder de negociación con nuestro principal socio económico, que es Brasil, a quien están concentradas la mayoría o más del 70% de las exportaciones argentinas. Digo, y eso nos trabó también en un acuerdo económico que ya teníamos muy avanzado, que duró 20 años, que fue con la Unión Europea, ¿no? Digo, que se hizo al final, con Fori. el que se hizo al final cuando se fue Macri, ¿no? Sí. Que se logró un principio de acuerdo, digamos, sin ser homologado, pero que nos iba a permitir realmente estar en un intercambio comercial muy potente y muy fuerte con el resto del mundo. Y esto hoy lamentablemente se frustró por las políticas de este gobierno tan nefastas, ¿no? Digo, teniendo en cuenta esto, digo, tenemos hoy como bloque, digamos, nosotros tenemos la fuerza, si logramos el gobierno, de volver a impulsar este acuerdo económico. Para mí es fundamental para la apertura al mundo. ¿Cómo lo ves esto hoy? Y yo veo que es una lástima se haya frustrado, porque después de tantos años de Mercosur, que no funcionaban las cosas, que había controversias, que los tipos de cambio eran diferentes, y al final terminaba en el arancel externo común, o sea, las peleas. Este acuerdo que se hizo con Macri al final era un acuerdo bueno, porque apuntaba al libre comercio y como bloque nos fortalecía en negociar una cantidad de cosas con la Unión Europea. Lo que no entiendo es por qué este gobierno lo frustra, porque justamente es una de las cosas buenas que se hicieron en materia de comercio exterior, ¿no es cierto? De esa manera nos evitaba también tener los conflictos que teníamos con Brasil. Y yo creo que habría que, no sé, si hay un bloque en el Congreso que vuelva sobre el tema y que repique sobre esa situación, sería ideal, ¿no es cierto? Pero para eso hay que tener diputados que estén convencidos de esto, ¿no? Y diputados liberales. Pero ese fue un gran avance que se hizo en ese momento, después de años de negociación, ¿sí? Vos lo sabes muy 20 bien. años.
20 años, fueron 20 años de negociaciones ¿Qué te parece? muy Mirá vos. duras y logró, el principal problema o traba que teníamos era el PAC, ¿no? Lo que era Claro, el campo programa común. agrícola, Programa agrícola común que tiene común. Europa, correcto, donde subvenciona de alguna manera al campo, ¿no? De allá. Entonces, digo, hoy por hoy Argentina tiene grandes oportunidades. Yo lo que veo con esto y en materia de comercio internacional es que tenemos grandes oportunidades, ¿sí? Y nosotros mismos nos cerramos al mundo, nos cerramos al Mercosur, nos aislamos, y hoy no solo no generamos confianza, sino que encima no tenemos las condiciones para exportar. Entonces digo, yo creo que es algo muy fuerte para empezar a atacar, si logramos entrar al Congreso, empezar a trabajar en materia de comercio internacional, porque creo que ahí es donde está, o es una de las claves, más allá de las reformas que hay que hacer del Estado, reforma laboral, todo lo que vino hablando usted hasta Hay que recién. hacer ese tercer punto clave, la Sin dudas, reforma del sin Estado dudas. para atacar el tema inflacionario y lo que dijimos, Sin esa dudas, reforma pero hay que generar administrativa. divisas genuinas, y esto se hace con exportaciones. Es la única Bueno, manera. se hace con no es la única manera, se hace con exportaciones principalmente, pero también con inversiones de capital, que están en Claro, dólares. las inversiones de capital lo que hacen es generar, las inversiones de capital hacen que haya mayor producción. Esto yo creo que es una Claro. consecución de Pero cosas, además ¿no? traen Una dólares consecuencia. para invertir. Traen dólares para invertir, invierten, dan trabajo, ese trabajo da consumo, ese consumo da mayor recaudación fiscal. Eso hace que, achicando el Estado, haya superávit fiscal. A su vez se genera, esas empresas invierten para producir más, esa producción genera lo que sería escala, ¿no? Poder producir a Así escala, es. achicando costos, son más competitivos, exportás más y generás más ingresos de dólares generados por exportaciones. Eso es, yo creo que pasa más por ahí. Por eso es Te pido una importante cosa, la Darío. política. ¿Te lo podés Sí. explicar al señor Fernández y al señor Kirchner esto? Porque es Yo, pero perfecto. me llevaría en 5 minutos, Es el pero llamado círculo virtuoso. Es el círculo virtuoso. Ahora, sin dudas. o alguien de la No lo cámpora, inventé no sé yo, quién es. no lo inventé yo esto lo aplica Singapur, Hong Kong, Pero es esto así, no, claro que sí. esto sinceramente lo estudié, pero no lo Por inventé eso yo, dije al el mundo funciona principio así, que, el mundo claro, funciona así, dije al principio que por favor miren los países y qué cosas hacen para estar en el nivel pero no que saben qué están. mirar, pobrecitos no saben qué mirar, y ahí está el Bueno, problema. Nosotros se les tenemos que mostrar. ¿Qué equipo tiene la UCD? ¿Qué equipo tiene la UCD? Señores, me da un gusto, un placer escucharlos. bueno. Pero les voy a decir algo. Hace 2 horas que están hablando. Te pido, Vamos a por cenar. favor, Álvaro, deja algo para la próxima. Les mando un beso enorme. Muchísimas gracias, Álvaro, por todas tus propuestas, por tu tiempo, por tu claridad en el momento de transmitir tus ideas, por la gente que a esta hora sigue preguntando y sigue queriendo escucharte. Es un placer realmente estar en este momento con ustedes. Mariana Jaldo, ¿estás por ahí? ¿O ya también se fue? Me dejó sola. Aquí estoy. Dale. Besitos y cerramos. Bueno, nos despedimos entonces. Dale. Beso enorme. Y gracias, No. Mariana, gracias, Un María, gusto, un placer. gracias a todos, Darío, a todos, Francisco, por estar ahí, escuchar y dialogar, que para mí fue de mucha utilidad también, muy interesante. Así que una retroalimentación de cosas. Cuando podamos, gracias. nos encontramos personalmente para hacernos unas selfies. Sí. ¿Cómo no? Ya tenemos una, Mariana. No, pero con todos. Buenas noches, equipo. Con todos. Hasta luego. Gracias por participar. Muy buenas noches a todos. Gracias. Hasta luego entonces. Gracias, A ver cómo se apaga esto. Leave meeting.